Estoy en el espectro, en algún lugar entre Mozart y ser incapaz de atarme los zapatos. Las conversaciones no son fáciles. Podría decirse que soy lento. La respuesta a la pregunta, el consuelo empático, la ocurrencia, todo entra en mi cabeza con 10 segundos de retraso. A finales de los 90 fue el apogeo de las salas de chat. Había un chat llamado IRC, allí conocí a mis mejores amigos, porque podía tomarme mi tiempo para responder. Podía pensar en esa ocurrencia que reflejara mi personalidad o expresara algo sincero. Me liberaba de mi caparazón y mi timidez. Y allí conocí también al amor de mi vida. No te voy a aburrir con la historia de un romance por internet. Todavía me pongo nervioso cuando recuerdo el día en que Lynn condujo 300 kilómetros para verme. Estaba seguro de que cuando me conociera, mi aburrida personalidad acabaría con su cariño. Pero, por algún milagro, eso no fue lo que ocurrió. Cuando nos casamos, había 3 personas en nuestra boda, todos de chats de IRC. Mis padres, que se habían avergonzado de mí y me echaron cuando cumplí 18 años, no aparecieron. Mi padrino fue mi amigo Juan, con el que había estrechado lazos tras cientos de horas en el IRC. Tener a todas las personas que me importaban, y que se preocupaban por mí, en un mismo lugar hizo que fuera el mejor día de mi vida. Nunca me había sentido tan apreciado, querido y conectado. Hoy, estoy solo otra vez. Y vengo a ti con una advertencia. No hagas lo que yo hice. No reces a dioses a los que no tienes por qué rezar. Fui criado como protestante, que enfatiza hablar en lenguas. Ahora bien, como alguien con Asperger que ya tenía bastantes problemas para hablar en una lengua, no podía comprender lo que significaba estar poseído por el Espíritu Santo. No podría explicártelo aunque lo intentara. Imagínense una iglesia llena de gente que baila como poseída, y habla suajili de mentira. Afirmé mi ateísmo el día que mis padres me echaron a la calle. No dudaba de que Dios existiera, estaba seguro de que Dios no existía. Un día, en la escuela, había visto un documental sobre las secuelas de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Estas personas, llamadas Hibakusa, sufrieron algo singularmente inhumano, destructivo y maligno. Muchos de ellos tenían quemaduras y enfermedades provocadas por la radiación nuclear que había corrompido literalmente su ADN, su humanidad. Muchos murieron de formas peores que siendo eviscerados en la explosión. Imagina que las células de tu piel se dividen con un ADN alterado, que convierte tu carne en una papilla translúcida. Morir porque el tejido de tu ser se ha corrompido, a mí extrañamente le parecía tan impío que en un mundo en el que ocurren cosas así, Dios no podría existir. Entonces, ¿por qué rezaba cada noche a un Dios diferente, hasta que las cosas se descontrolaron tanto, que deseé no haber conocido a mi mujer ni haber usado el IRC? Empezó el día que me dejó. Nos habíamos amado durante 2 décadas y habíamos estado casados durante una. No voy a entrar en cómo un matrimonio largo pasa factura. La pasión se secó hace años y se convirtió en una comodidad asumida. Ahora pensaba que así era como debía ser. Pero como muchas veces me di cuenta, yo pensaba diferente a los demás. Porque un día, ella se fue sin avisar. Se fue, dejando solo una nota sobre una pila de papeles de divorcio. La nota mencionaba que había conocido a alguien más. En línea, por supuesto. Habían estado chateando por un tiempo, ella ya lo había visto una vez, y ahora iba a estar con él. Aunque nuestro matrimonio no fue todo chispas y calor, pensé que estábamos contentos. Sentía paz en mi corazón y me sentía unido a ella. No teníamos hijos, pero nos bastábamos el uno al otro. O al menos, ella era suficiente para mí. El día que se fue, me serví un vaso de leche con chocolate, y esperé en el sofá del salón a que volviera a casa. No podía creer que se hubiera ido. Esperé a que se abriera la puerta y ella irrumpiera, con una bolsa de la compra y hablando de lo mal que estaba el tráfico, o de cómo los vecinos habían remodelado su porche. Esperé hasta la 1 de la madrugada antes de desesperarme lo suficiente, como para llamar a su teléfono, pero estaba apagado. Le envié correos electrónicos, pero nunca me contestó. Al día siguiente, me quedé en casa y no fui a trabajar, porque la desesperación y la soledad que me golpeaban el cuerpo me paralizaban, y me ponían enfermo. No podía comer ni beber agua. Me hice un ovillo en el suelo del salón y temblé hasta desmayarme. Juan me encontró inconsciente y llamó a una ambulancia. Me desperté en el hospital. Al parecer, además de la angustia, tenía un déficit de vitamina D, que había contribuido a mi mal estado. El médico me recetó pastillas, me dijo que saliera más a la calle y me mandó a casa. Juan me dejó quedarme unos días con él y su mujer. Se había casado con una musulmana y se había convertido para estar con ella. Era el único coreano musulmán que conocía. Durante mi estancia en su casa, encontré un ejemplar del Sagrado Corán en inglés. Pasé unas horas leyendo, con la esperanza de que me iluminara, de que brotara alguna verdad, y me salvara de la vil desesperación que me paralizaba. En lugar de eso, leí un versículo que me enfureció. Y todo aquel que cree en Dios, Él guía su corazón. Y Dios es conocedor de todas las cosas. ¿Por qué no era yo creyente? ¿Por qué Dios no me guiaba?
¿No era yo lo suficientemente bueno para que Él me guiara? Entonces leí otro versículo que me enfureció aún más. Él es quien envió la paz tranquilizadora a los corazones de los creyentes, para que añadieran fe a su fe. Algo en mí se quebró cuando leí ese versículo. Parecía que Dios estaba eligiendo a la gente para que creyera, y no al revés. Eso era injusto. Si este mundo fuera una prueba, como también afirman los cristianos, entonces Dios debería permitirnos elegir si creer o no. Más tarde, ese mismo día, volví a casa y leí sobre el Islam. Me enteré de que para ser musulmán solo tenía que recitar unas palabras. Así que las recité para demostrarle a Dios que creer era mi elección, no la suya. Ahora me doy cuenta de que esto era una distracción del dolor, y que el verdadero dolor estaba por llegar. Aprendí a rezar como un musulmán. Antes de cada oración, hacía el ritual de limpieza lavándome la cara, las manos y los pies. Luego seguía los pasos de la oración, desde ponerme de pie hasta inclinarme. Incluso aprendí las recitaciones en árabe. Realmente me sentí renacer, y con esta nueva forma de vida parecía estar pasando página. Conocía gente en la mezquita que era amable y no parecía juzgarme por ser lento, pero al final del día, volvía a casa vacío, y seguía sin creer en Dios. Pronto, las oraciones se convirtieron en una carga, y sin fe en mi corazón, me sentía incómodo yendo a la mezquita y estando entre verdaderos creyentes. Dios no me había elegido, y el agujero que me dolía en el corazón cuando Lynn se fue no hizo más que crecer, a pesar de lo mucho que lo tapé. Era un abismo y sentía su vacío en cada célula de mi cuerpo. Me confirmaba que el mundo carecía de sentido y que Dios no existía. Los Hibakusa, los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, debieron sentir la misma evisceración de espíritu al enfrentarse a su perdición. Dicen que la religión es como una droga, pues yo tenía síndrome de abstinencia. Así que pasé a otras religiones. Compré docenas de textos sagrados. Incluso fui a la universidad local y asistí a algunas clases de religión. Eso llenaba el vacío, temporalmente. Un día, fui al centro comercial. Vi a una pareja de mi edad, tomados de la mano y sonriendo mientras miraban escaparates. Recordé cuando Lynn y yo paseábamos por el centro comercial haciendo lo mismo. Sabía que con mis habilidades sociales, nunca volvería a conocer a alguien que me quisiera como ella. Si los milagros eran una prueba de Dios, entonces el mayor milagro que había presenciado era que ella me aceptara y me amara. En ese momento, recé a Dios: si estás ahí, tráeme a Lynn de vuelta. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Y puede que no me creas, porque cuando lo cuento, ni yo mismo me lo creo. Una fría mañana de otoño, antes de ir a trabajar, abrí el buzón. Debajo de un montón de correo basura había un libro marrón de tapa dura. No estaba en un sobre, así que alguien lo había tirado allí. La cubierta carecía de texto o imágenes. No le di mucha importancia y lo dejé en la mesa de la cocina, donde quedó enterrado bajo el correo basura y las facturas. Cuando llegué a casa del trabajo ese día, Lynn estaba sentada en mi sofá. «Ni siquiera has cambiado las cerraduras», me dijo. Me quedé mirándola. Soy lento, así que tardo en responder con algo que no sea así, o está bien. «Mira, solo he venido a por los papeles del divorcio. ¿Te acuerdas? ¿Alguna vez los firmaste?» En mi mente, era como si Lynn estuviera muerta. Verla de nuevo, era un milagro parecido a Jesús resucitando a Lázaro. Era como si mi oración hubiera sido respondida con una señal de Dios. «Necesitaré esos papeles en una semana. Mi abogado los recogerá. Esta puede ser la última vez que me veas». Lynn estaba a punto de salir por la puerta, cuando por fin se me ocurrió que decir: «No te hice feliz». «Lo hiciste una vez, pero todo cambió el día que lo conocí». «Vuelve a mí, Lynn. No puedo seguir sin ti». «Tanto como tú mereces la felicidad, yo también». Se dirigió a la puerta. «Lynn, no te vayas». Me paré frente a la puerta para impedir que se fuera. «Por favor, habla conmigo». «He terminado de hablar. No hay forma de que me hagas feliz. No eres normal, John. Cuando nos conocimos, eras diferente. Tenías un lado tuyo que era tan consciente, tan vivo. ¿A quién le muestras ese lado ahora, si no es a mí?» No sabía qué responder. En mi opinión, no había cambiado, y era ella la que se había vuelto retraída en los meses anteriores a su marcha. Al darse cuenta de que no iba a decir nada, Lynn se marchó. Ahora que recuerdo aquel momento, fue mi primera experiencia espiritual verdadera. Aunque estaba atrapado en mi habitual neblina de Asperger, también estaba asombrado de que ella hubiera vuelto. Que la única mujer que me había aceptado y me había hecho completo seguía siendo real, estando en mi casa, y que tal vez era posible que volviera a estar conmigo. Empecé a rezar todas las noches. No de ninguna manera en particular, sino en privado a Dios. A veces me ponía de rodillas, o levantaba las manos como hacen los musulmanes. Lo que me pareciera correcto. Y siempre le pedía a Dios, una y otra vez, que me la devolviera. Unos días después, vino su abogado. Sabía que vendría y había preparado algunas cosas para decirle. Me gustaría reunirme con Lynn. «Eso no va a suceder.
Ella no quiere hablar contigo. Entonces, ¿por qué vino a mi casa? Para recordarte que firmes los papeles. Intenté encontrar su número de teléfono. Me costó engatusar a amigos comunes, algo de lo que no me sabía capaz, pero conseguí su número. Llamarla fue inútil. En cuanto se dio cuenta de que era yo, bloqueó mi número. Cuando la llamé con un número nuevo, me amenazó con presentar una orden de alejamiento. Incluso averigüé su nueva dirección. Un barrio ideal, en una calle acomodada con cerezos. La casa era el doble de grande que la mía, así que la persona que había encontrado debía ser el doble de rica. A veces, después del trabajo, pasaba por allí, pero no iba a llamar a la puerta. No era nuestra casa. Yo no pertenecía allí, y en mi mente, nuestra relación no podía salvarse en ese lugar. Mis intentos de contactar con ella fueron infructuosos y me desesperé. Tal vez ella nunca volvería. Ese agujero en mi corazón que me susurraba que estaba completamente solo me vació de esperanza. Me acurruqué en la bañera y abrí la ducha. Cuando era niño, hacía esto en los días malos, como cuando otros niños me atormentaban por ser aburrido. El agua golpeándote la cara es como dar la bienvenida a la lluvia después de un día abrasador. Pero ahora me recordaba todas las veces que me sentí seguro y cómodo, seguro de que, pasara lo que pasara, siempre podía volver a casa con Lynn. Ella me hizo sentir aceptado y me dio un lugar al que pertenecer. Luego me lo arrebató. Dios, déjanos estar juntos otra vez. Lo repetí una y otra vez, hasta que mi piel se puso húmeda y fría. Los días pasaban rápidamente. Venía su abogado y yo insistía en que no firmaría los papeles del divorcio sin ver a mi mujer. Me dijeron que si no firmaba, el tribunal nos divorciaría de todos modos. En ese momento, no me importaban los términos del divorcio. Solo quería hablar con Lynn y recuperarla, así que me daba igual lo que hiciera el tribunal si podía retrasar el divorcio todo lo posible. Fue entonces cuando, en mi espiral descendente, empecé a rezar a diferentes dioses. Si el Dios único, el Dios abrahámico o monoteísta o como quiera llamársele, no existía lo suficiente como para ayudarme, entonces quizá otro sí. Buda parecía bastante diferente del Dios abrahámico, aunque no era exactamente como un Dios. Conduje hasta el templo budista más cercano. Encendí un poco de incienso, lo deposité en un montículo ante una reluciente estatua dorada de Buda y recé: Buda, haz que Lynn y yo volvamos a estar juntos. La noche siguiente, fui a un templo hindú. Tienen tantos dioses en su religión y cada templo está dedicado a un dios diferente. Este tenía una estatua casi caricaturesca de la diosa Sakti, a la que llaman la Gran Madre Divina. Me puse pasta de sándalo en la cara y coloqué 9 flores ante su estatua formando un círculo. Luego sostuve 2 varitas de incienso y recé: Sakti, tráeme a Lynn de vuelta. Con el paso de las semanas, se me acabaron las religiones organizadas. Empecé con las sectas. Pero en Estados Unidos, la mayoría de los cultos son de base cristiana, así que acabaría rezando otra vez al Dios de Abraham. Y los que no adoran a Dios, adoran a su némesis. Rezar a Satanás me parecía mal, pero recé por si acaso: Satanás, si estás ahí, permite que Lynn y yo seamos uno de nuevo. Luego pasé a dioses oscuros. Leí libros y artículos para asegurarme de que hacía bien los rituales de oración. Pero Ahura Mazda, dios de la luz para los zoroastrianos, no respondió a mi plegaria. Tampoco a Kal Purak ni a Amaterasu o Mikami. Pasé del oscuro a lo muerto. Júpiter, Odín, Ra. Ninguno de ellos atendió mi llamada desesperada. Me estaba quedando sin dioses, y con cada plegaria fallida, sin esperanza. Una mañana me desperté a las 4. La escasa luz del falso amanecer brillaba en el cielo. Los pájaros no habían empezado a piar, el mundo estaba en paz y en silencio. En ese momento, me di cuenta de lo loco que había estado actuando. Pensé en los Hibakusa, que perdieron a sus seres queridos en la aniquilación nuclear. En esta vida, la gente sufre y muere sola. Dios y los dioses no existen. Son hechos, o los afrontas o escapas a la fantasía. Decidí leer los papeles del divorcio y contratar a un abogado. Mientras buscaba los papeles bajo una pila en la mesa de la cocina, encontré el libro marrón que había recibido por correo hace muchos días. Era grueso, pero la cubierta de cuero parecía de primera calidad y atractiva. Lo abrí y leí el título: Libro de Oraciones. Hojeé las páginas, todas vacías, sin palabra ni imagen, excepto una página al final. Esta página tampoco tenía palabras ni imágenes, pero no estaba vacía. Pegada a ella había una tarjeta SD, de las que se utilizan en las cámaras fotográficas. La tarjeta SD contenía un archivo. Contenía un enlace a un servidor de IRC. Tuve que descargar un cliente de IRC, ya que hacía años que no utilizaba el programa. El servidor IRC se llamaba Rapture 2018 y había un canal, Sala de Oración. Entré en él. El único que había era un usuario llamado Hermano. ¿Qué buscas? ¿Qué es esto? ¿Hay algo que desee tu corazón? ¿Quién eres tú? Puedo enseñarte a rezar. ¿Rezar a quién? A X. Ahora, antes de continuar, debo mencionar que X no es su nombre real.
Lo he cambiado para tu seguridad, porque no quiero que descubras a este Dios ni que repitas lo que yo estaba a punto de hacer. ¿X? El único lo suficientemente real como para darte lo que quieres. ¿Qué tengo que hacer? Yo te guiaré, pero antes de proceder, debes saber que hay un precio. ¿Precio? X te llevará. ¿Llevarme a dónde? A ser uno con él para siempre, al nirvana. No quiero ofender a nadie que crea en ello, pero la idea de que Dios nos llevaría en volandas al cielo parecía más aterradora que tranquilizadora. ¿Y si no quiero ir? Entonces X puede tomar lo que quiera. Es tu elección por completo. Muy bien, enséñame a rezar a X. El hermano detalló los pasos. Como no sabes el nombre de X, no te servirán. Aún así, te aconsejo que no lo intentes. Comienza un ayuno al amanecer de comer, beber y hablar. Durante este periodo, no dejes que tu mente se detenga en nada, para que tengas la mente despejada. Tras la puesta de sol, viaja a una zona apartada, como un desierto, un bosque o una montaña, donde puedas ver claramente el cielo nocturno. Debes llegar antes de medianoche. Acuéstate boca arriba y mira al cielo. Localiza la constelación de Perseo. Busca la estrella Algol y concéntrate en ella. Repite el nombre de X hasta que te duermas. X te visitará en sueños. Aparecerá como alguien que conoces y en quien confías. Dile exactamente lo que quieres. En 6 días verás el resultado de tu oración. Esperé al sábado. La parte del ayuno no fue difícil porque no tenía apetito. Mi padre solía llevarnos a mi hermano mayor y a mí, a este lugar de acampada en el bosque, uno de los pocos recuerdos felices que tengo de mi infancia. Conduje hasta allí unas horas antes de medianoche. Ahora debo explicar algo. Cuando tenía 12 años, mi hermano mayor murió en un accidente de auto. A diferencia de mí, él era muy sociable y un gran triunfador en la escuela, y en casi todo lo que hacía. Creo que perderlo fue demasiado para mis padres, porque significaba que yo era el único legado que tendrían, y nunca me lo perdonaron. De todos modos, pensé que iba a ver a Juan en el sueño, pero X tomó la forma de mi hermano mayor. Ni siquiera me di cuenta de que era un sueño. Mientras estaba acostado en el bosque en mi bolsa de dormir, se acercó un hombre. Era mi hermano mayor, con el mismo aspecto que el día de su muerte. Al principio no quise hablar con él, por miedo a romper el ayuno. El hambre, la sed y el frío otoñal me impedían asimilar lo que estaba pasando. Pero cuando me preguntó qué deseaba, ni siquiera tuve que pensar una respuesta. Hermano, me gustaría ser como tú. Eso fue lo que salió de mi boca, porque así es como me había sentido toda mi vida. Celoso de él, de sus habilidades y del amor que le profesaban mis padres. Mi hermano me sonrió, con una amplitud poco natural. Nunca le había visto sonreír así, como si los músculos de sus mejillas estuvieran tensados por una cuerda. Fue entonces cuando, en mi lento cerebro, me di cuenta de lo que estaba pasando. Me había equivocado de oración. Y entonces desapareció. El piar de los pájaros y los aullidos de los animales del bosque me despertaron. Salí de la bolsa de dormir y conduje hasta casa. Lo primero que hice después de beberme una jarra de agua y sorber una lata de atún, fue conectarme al servidor de IRC, pero seguía apareciendo el error, no se encuentra el servidor. Busqué el servidor, pero no obtuve ningún resultado relevante. Nada ocurrió ni cambió en los días siguientes. Hasta 6 días después, que casualmente era la fecha fijada por el tribunal para que Lynn y yo nos divorciáramos. Vestido con mi mejor traje, llegué a la sala del tribunal. Algo había cambiado. Sentí un poder en lo más profundo de mi ser que siempre había estado ahí como una sombra, pero que nunca se había manifestado del todo. Me sentía seguro de mí mismo. Además, tenía una claridad mental que hacía que las palabras de mi cerebro rodaran por mi lengua. Pero no tenía a Lynn. Ese día, Lynn no apareció, y como era la parte iniciadora, el juez no pudo proceder con el divorcio. Nuestro matrimonio se mantuvo. Su abogado estaba tan desconcertado como yo, pero sugirió que era miedo. Conduje hasta su casa. Los árboles de su jardín estaban repletos de cerezas. Como de costumbre, las cortinas cubrían las ventanas. ¿Alguna vez le daba el sol? Pasé 5 minutos esperando junto a la puerta antes de armarme de valor y llamar. Respondería su amante, ese hombre ingenioso, rico y guapo que me la había robado, la persona que Lynn merecía, que la haría feliz el resto de su vida. Llamé a la puerta. A pesar de la nueva confianza, los nervios me hicieron temblar durante la espera. Fue Lynn quien abrió la puerta. Qué guapa estaba. En mi mente, tan joven y exuberante como el día en que nos conocimos. Sonrió. Te he echado tanto de menos, mi querido John. Su abrazo fue como la lluvia golpeando tu cara después de un día caluroso. Una oración respondida. Lynn, vamos a casa. Entra, quiero que lo conozcas. No quiero conocerlo, Lynn, pero te prometo que te amaré más de lo que él jamás podría. He cambiado. Puedo ser el hombre que quieres que sea, el hombre que mereces. Así que, por favor, ven a casa. John, debes conocerlo. Él es la razón por la que podemos estar juntos de nuevo. No sabía a qué se refería.
Lin me agarró de la mano y me arrastró dentro. Una vez que la puerta se cerró, me di cuenta. Esto no era una casa, era un templo a X. El lugar estaba lleno de gente, todos de rodillas, tan quietos como estatuas. Miraban al techo y recitaban el nombre de X. Algo extraño en sus rostros me hizo estremecer. Sus ojos no tenían pupilas. ¿Qué está pasando aquí, Lin? El nirvana, mi amor. Como a cámara lenta, los fieles se pusieron en pie y se volvieron para mirarnos con sus ojos blancos y vacíos. Lin, tenemos que irnos. La agarré e intenté abrir la puerta principal, pero estaba atascada. Hicimos una promesa, ¿verdad, John? Que cuando llegara el momento, iríamos con X. No quiero. Solo quiero estar contigo. Quiero volver a como eran las cosas. Cuando éramos felices. Pero eso no es lo que quieres, John. Nunca fuiste verdaderamente feliz conmigo porque nunca fuiste feliz contigo mismo. ¿No es por eso por lo que rezaste también? Los fieles me señalaron y abrieron la boca, antinaturalmente ancha, como tirada por hilos. Se acercaron. Pateé la puerta principal. Pateé y pateé hasta que se abrió de golpe. Pero Lin ya no estaba a mi lado. Sin quitarme los ojos de encima, los adoradores señalaron una puerta abierta. Conducía a un sótano en penumbra. Me apresuré a bajar en busca de mi esposa. Al entrar, la puerta se cerró de golpe, dejándome en la oscuridad. El hedor a carne podrida y sangre me llenó la nariz. Encendí la linterna de mi teléfono. Cuerpos, por todo el suelo. Gusanos arrastrándose por las cuencas de los ojos. Ratas escarbando en los intestinos. Intenté contener el vómito, pero me salía a borbotones. Le grité a mi esposa. Está aquí, John. Caminé hacia su voz, con cuidado de no pisar los cadáveres. Al final de la sala, había una superficie elevada con una losa de piedra en el centro. Sobre esa losa, había otro cuerpo. Era un altar de sacrificios. Apaga la luz, John. No le gusta la luz. El cuerpo tembló. Alguien lo mordió. La carne fue masticada y la sangre brotó. Lo que se estaba comiendo el cuerpo, se levantó lentamente, hasta que fue tan alto, que su cabeza golpeó el techo. Sus ojos eran demasiado grandes para su cabeza. No tenía nariz, solo una boca ancha con colmillos. La carne y la sangre goteaban de su boca mientras me sonreía. Lin, si todavía me amas, vámonos ahora. No podía ver a Lin. Tenía que correr. Atravesé la puerta del sótano y salí corriendo. Una vez en el auto, pisé el acelerador. En medio del pánico, debí chocar contra otro auto, porque me desperté en una cama de hospital con una conmoción cerebral y los huesos rotos. Juan, mi contacto de emergencia desde que mi mujer se fue, se sentó a mi lado. Quizá fuera la conmoción de la bolsa de aire que me golpeó la cabeza, pero volví a sentirme lento. No sabía qué decir ni qué tenía en mente. Juan me explicó lo sucedido. Unas horas después de que me llevaran al hospital, la policía respondió a una llamada sobre esa casa. Cuando llegaron, todos los habitantes estaban muertos. Se habían suicidado como parte de algún ritual. Peor aún, cada cuerpo había sido parcialmente devorado, como por un animal. Permanecí en el hospital varias semanas, dependiendo de Juan para las actualizaciones de la investigación. La policía nunca encontraría el servidor IRC, a pesar de la información que les di. La tarjeta SD y el libro de oraciones no les llevaron a ninguna parte, pero la parte más extraña fue como todos en la casa murieron. Sus corazones simplemente se detuvieron, sin ningún rastro de sustancias que pudieran causarlo. Como si sus almas hubieran sido llevadas al nirvana, pero sus cuerpos se habían quedado, para ser consumidos por ratas, gusanos y animales salvajes, como afirmaba la policía. Solo yo sabía la verdad, aunque no se la conté a nadie, porque apenas me la creía. El momento más doloroso de mi vida fue cuando me llevaron a la morgue del hospital para identificar el cadáver de mi mujer. Una docena de cadáveres yacían sobre las mesas, a los que les faltaba media cara, o un muslo, o algo de estómago. Lin yacía con un agujero en el pecho que le habían cosido. Le habían comido el corazón y los pulmones. Le apreté la mano y lloré. Dije en voz alta, quien quiera que esté escuchando, haré lo que sea, solo tráiganmela de vuelta. Tuve un sueño la noche antes de salir del hospital. Estaba de acampada con mi hermano mayor y mi padre en el bosque. Estábamos riendo y comiendo junto al fuego. Entonces mi padre empezó a hablarnos de la constelación de Perseo. Nos enseñó a encontrar la estrella Algol. Si piensas en Perseo como si sostuviera una cabeza cortada, Algol es siempre la estrella más brillante de ella. Mientras mi padre se ponía de rodillas y recitaba el nombre de X, mi hermano me susurraba: sabía hacer esas. Un día yo también te saborearé a ti. Sus ojos no tenían pupilas y su rostro se crispó en una sonrisa antinatural. No sé por qué Lin rezaba a X ni para qué, pero su desesperación debió de llevarla hasta él. Quizá era infeliz, quizá fue culpa mía, quizá en algún momento dejé de ser sincero con ella y la aparté, y se volvió hacia X en busca de una respuesta. En cualquier caso, ahora vivo solo, y sigo siendo lento e inseguro respecto al futuro.
pero, como los Hibakusa, he sobrevivido. Y si eso es peor que la muerte, solo la vida lo dirá. Al final, creo que mi falta de fe me salvó. No creo en Dios, pero quizá haya seres que escuchen nuestras plegarias desesperadas, y quizás sea mejor que no nos respondan en absoluto.